lo hemos puesto en las manos del Señor, hermoso sacrificio vivo y verdadero, con corazón sincero. A Dios le agrada cuando los niños se le presentan a Él. Los niños no se bautizan. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los inocentes, y quienes se bautizan son aquellos hombres y mujeres que ya crecieron, que reconocen el pecado, que reconocen el error, que reconocen que vivieron de espalda a Dios y vienen a Dios para que Dios les perdone, para que Jesús les lave el pecado y les dé vida eterna juntamente con Él. Vamos a aplaudir al Señor. Bueno es eso. ¿Por qué dudas? Muchos de ustedes tienen dudas en muchas cosas que hacen, pero Dios hoy nos va a aclarar algo. Hay un espíritu de dudas. Es el mismo espíritu que tenía Tomás, que lo ponía a dudar, viendo los milagros, las sanidades y las maravillas que Jesús hacía. Esto estaba en él. Vamos a ver qué nos enseña la literatura de esta noche. Vamos al libro de Juan, capítulo 20. Ahí va a ser nuestra enseñanza. Pero primero quiero darle un saludo muy especial a los que están en los medios. Shalom Maranata, Cristo Jesús está viniendo. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos por amor a las almas. Cristo Jesús está viniendo. La base de la iglesia se sustenta en que Jesús viene hasta las nubes a levantar su pueblo, a los que durmieron en Él, a los que estamos parados en pie, a los que no se contaminaron. Escuche esto, a los que viven, escuche esto, con irreprensibilidad, los que viven en rectitud. A estos viene el Señor a buscar, a los que confiaron su nombre, a los que murieron con Él, o sea, se bautizaron y nacieron con Él. A estos viene a buscar a Jesús. No sé cuál es su condición, pero esta noche Dios va a regalarte una bella palabra que te va a hacer entender dónde está tu problema. ¿Por qué dudas? Porque eres como a la onda del mar que va y viene. Dios quiere hoy enseñarte a través de su palabra. Voy a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que ahora en este preciso momento, cuando yo voy a comenzar tu santa palabra, te pido que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento, que nos lleve a un nivel superior para poder hacer tu voluntad y para poder agradarte, Señor. Bueno eres, Señor. Amén y amén. Dice en el capítulo 20, versículo 13, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? En este pasaje se está hablando de que María Magdalena vino y ya no encontró el cuerpo de Jesús en la tumba. Digan conmigo, la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. Mira al que está a su lado y dile: Jesús había resucitado. Dígale al que está a su lado: Él está vivo. Jesús está vivo. Vamos a aplaudirlo. Jesús está vivo. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús había resucitado y había pasado por medio de los discípulos y de personas que le conocían, pero no le conocían. Había un velo en sus ojos. No podían reconocer a Jesús hasta que Jesús quiso que le reconociesen. Este es el poder admirable de Jesús. A veces Jesús está en medio de nosotros y no sabemos que Jesús está en medio de nosotros. ¿Cuándo Jesús está en medio de nosotros? Cuando tenemos a un indigente, cuando tenemos a aquel que está desvalido, cuando tenemos a aquel que está sufriendo, cuando tenemos a aquel que tiene hambre, cuando tenemos a aquel que tiene necesidad. Ahí está Jesús. Ahora miren lo que dice la palabra. Dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el sepultador, el que trabaja con los muertos y los pone ahí y los encierra, le dijo: Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, volviéndose ella a él, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. En ese momento ella reconoce a Jesús y veía que su maestro estaba vivo, que había resucitado. Imagínese cuando usted pierde algo que es muy importante y significante para ti y de repente usted lo encuentra.
Esta alegría de María Magdalena tenía algo especial en ese momento. Se había encontrado con lo que había perdido. Así es el hombre cuando encuentra a Jesús. Cuando Jesús entra al corazón del hombre, siente uno una llenura, una satisfacción, siente uno una plenitud espiritual, como si estaba perdido y de repente se encuentra, como si realmente se aclararan las cosas y pudieras ver el camino y pudieras ver la dirección correcta en la cual tú debes caminar. Así es cuando nos encontramos con Jesús. Ahora mire lo que dice la palabra. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, que es el mismo. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, iglesia, paz a vosotros, humanidad, paz a vosotras, naciones de este mundo. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Este es Jesús. Se cumplía la profecía. El que tenía que morir en el madero, el que tenía que descender a las profundidades y tomar la llave que tenía el perverso, el tentador, el diablo, arrebatar la llave de la muerte y luego levantar la cautividad cautiva y luego presentarse delante del Padre para tomar la gloria del Padre, porque el Padre le entrega toda potestad en los cielos, en la tierra y en las profundidades, y Jesús viene a ser el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Jesús cumplió con lo que estaba profetizado de Él. Jesús nos dio la libertad a nosotros en su sangre preciosa. Nos redimió del pecado y nos muestra una senda de justicia y de verdad. Este Jesús era el que se había encontrado María Magdalena esa noche. Este Jesús es el que habían encontrado los discípulos nuevamente. Y este Jesús es el que encuentra todo aquel que abre el corazón a Él y le dice: Jesús, entra de mi casa. Jesús, entra en mi casa, entra en mi vida, toma el control de mi alma, de mis emociones, de mis deseos. Sé tú mi Señor, sé tú mi amado, sé tú mi esposo, sé tú mi amigo, Jesús. Cuando esto pasa, tu vida comienza a ser diferente. Tu vida comienza a entrar en control. Dios comienza a controlar tu vida y a guiarte verdaderamente por sendas de verdad y de justicia. Amén. Esto era un suceso muy grande. Jesús había resucitado. Jesús está vivo y viene hasta las nubes a buscar a su iglesia. Viene a tomar lo que es suyo. Y usted necesita ser de Él. Usted necesita haber confesado a Jesús. Usted necesita haber nacido junto con Él, para que pueda ser arrebatado, para que pueda ser raptado por Jesús. Jesús viene a tomar lo que es suyo. Mi corazón pertenece a Jesús. Él me tomará a mí porque mi corazón es suyo. Yo no sé de quién es su corazón en estos momentos. Yo no sé de quién es tu corazón en este momento. Si del dinero, si de las mujeres, si del alcohol, de la droga, de todo aquello que usted practica en el mundo. Yo no sé. Pero si tu corazón es de Dios, Él tendrá derecho sobre ti y te llevará juntamente con Él. Esto en base era el fundamento de la iglesia. Esta es la promesa de Jesús, que hagamos las cosas en su memoria hasta su venida gloriosa. Ahora volvemos a la literatura para seguir aprendiendo. Dice la palabra, versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nos da una comisión Jesús.
Y nos recuerda que el Padre envía a Jesús a predicar el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer en este tiempo corto que queda. Tenemos que predicar el evangelio del reino a las almas, a las criaturas, a los que no conocen a Jesús. Jesús no obliga a nadie. Jesús quiere que vengas con el corazón abierto, que vengas voluntariamente. Jesús no te acusa del pecado. Jesús no te señala porque hiciste pecado. Jesús te espera con los brazos abiertos para recibirte como a hijo, para amarte, para bendecirte, para levantarte porque estás caído. Jesús lo que no quiere de ti es el pecado. Él quiere que tú apartes el pecado y que comiences a vivir una vida en rectitud, honestamente, una vida en transparencia, en verdad. Esto es lo que Jesús quiere de cada hombre y de cada mujer. Amén. Ahora voy en el versículo 22. Dice, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús nos da una orden y nos envía. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre los discípulos para que recibiesen el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, ellos estaban recibiendo algo muy grande. Estaban recibiendo la autoridad para poder reprender los demonios, para poder reprender la enfermedad, para poder reprender los pensamientos que te envuelven, que te influencian. Ahora más adelante explicamos por qué la duda, por qué tú dudas. Dice lo siguiente, dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuvieren, les son retenidos. Al recibir el Espíritu Santo, recibimos una responsabilidad. Nos convertimos en intercedores entre el cielo y la tierra. Nos convertimos en vasijas de honra, con dones y talentos. Con dones de sanidad, con dones de milagro, con dones de discernimiento por el Espíritu, con dones de profecía, con dones, escuche, de intercesión, con dones de lengua, de interpretación. Cuando recibimos el Espíritu Santo se activa el don que Dios puso en nosotros y tenemos una responsabilidad de remitir al Espíritu Santo el pecado de los hombres, la necesidad de los hombres, el problema de los hombres, la angustia de los hombres. Y cuando digo hombres, me refiero, escuche bien, a hombres y a mujeres, al problema que tiene la humanidad. Cuando soy un hombre de Dios o soy una mujer de Dios, recibo el Espíritu Santo, pero es para servir, no para hacer dinero. Recibo el Espíritu Santo es para mediar entre el cielo y la tierra, entre la necesidad del hombre y el cielo. Por eso debo remitir al Espíritu Santo. Remitir significa entregar a Él, interceder por esto, interceder por lo otro, interceder por aquello. Así que recibimos tal autoridad que muchas personas ni siquiera saben esto. Es grande lo que recibimos cuando venimos a Cristo. Es grande cuando nosotros recibimos un soplo nuevo, un aliento nuevo cuando salimos de la sepultura, porque morimos con Cristo y somos sepultados. Para no hacer ninguna obra más para el mundo, sino que cuando nos levantamos en verdad y en justicia para hacer la obra de Dios. Ahora mire lo que dice la palabra. Dice lo siguiente. Dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. O sea que si alguien me dice algo, alguien a mí, que ore por tal situación, por tal problema, y yo no lo hago, le retengo esa remisión. O sea que no va a haber ningún efecto. Pero el hombre tiene que ser de Dios. La mujer tiene que ser de Dios. Y tiene que entender qué significa remitir los problemas, los pecados, la intercesión, la oración al Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que se mueven todas las cosas. Ahora mire lo que dice. Pero había uno de los discípulos. Aquí comienza el ejemplo. Aquí comienza la prédica. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto.
Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hay gente que tiene una mente muy racional. Hay gente que necesita ver para poder creer. Hay gente que tiene el espíritu de Tomás. Este es un espíritu de incredulidad. Este es un espíritu que usted tiene que reprender en su pensamiento. Y la palabra me va a enseñar más adelante. Me va a enseñar y les va a complementar por qué dudamos, por qué cometemos errores, por qué como cristianos a veces las cosas no nos salen bien. Ahora mire lo que dice la palabra. Dice: este Tomás reta a Dios y le dice: si yo no meto mi dedo en el hueco de sus manos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré. Mi pregunta es si entre nosotros hay hermanos así. El mundo está lleno de incrédulos. Muchos tienen mente racional, comparan todas las cosas, pero la fe es otra cosa. La fe es lo que agrada a Dios. Es necesario creer que Dios existe y que le hay. Ahora mire lo que dice la palabra. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y no le creyó. Y no le creyó a sus hermanos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahí estaba Tomás en esa ocasión. Y mire lo que dice: estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo nuevamente: paz a vosotros, paz a vosotros los que me veis, paz a los pueblos, paz a las naciones, dijo Jesús. Pero los hombres no entendieron qué significa la paz. La paz significa amarnos los unos a los otros. La paz significa sustentarnos los unos a los otros. La paz significa deponer la diferencia. La paz significa ser humano. La paz significa tener todas las cosas en común. La paz significa que tú eres mi hermano, que yo te respeto y que tú me respetas, que yo te amo y tú me amas, porque tú y yo fuimos hechos por el mismo Creador. Eso significa la paz de la que habla Jesús, si usted no lo sabe y no lo conoce. Amén. Ahora, luego dijo a Tomás: Tomás reta al Señor. Y en ese momento se presenta el Señor en medio de ellos, y estaba Tomás. Y Tomás tuvo que pasar por la vergüenza, pasar por el proceso, porque no había creído a Jesús. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dios demanda de nosotros los cristianos que tenemos que creer. Aunque no lo veamos, tenemos que creer que Él está aquí. Y Él está aquí. Él está en cada corazón que le recibió. Él se mueve en lo invisible. Él se mueve en nuestros sentidos. Él pone el hacer como el querer en nuestro corazón. Él habla a nuestro espíritu. Pero tenemos que aprender a ser espirituales. Tenemos que dejar de ser carnales. Tenemos que dejar de ser vanos. Él nos llama a ser mansos y humildes de corazón. Por eso Jesús nos llama a ser mansos y humildes de corazón, para que podamos percibirlo a Él, para que el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, nos hable a nuestro espíritu. Ahora mire lo que pasa acá. Viene el reto. Él dijo: si yo no hago esto, si yo no veo esto, si yo no toco esto, yo no voy a creer. Pero el maestro apareció allí en medio de ellos, atravesó las paredes y estaba en medio de ellos. Y la literatura enseña que este fue el momento más amargo para Tomás por no haber creído. Y a muchos les pasan cosas como esta, porque cuando Jesús le llama, no oyen la voz de Jesús, sino que oyen
la voz de sus pensamientos, la voz de su concupiscencia de su corazón, y se van a hacer otra cosa. Y Jesús les hace pasar por la vergüenza, por el reto, para que entienda que Él es real. Mas aún así, Jesús amaba a Tomás. Mas aún así, Jesús también te ama a ti. Y me ama a mí. Y me ama a todos aquellos que confesaron su nombre. Vamos a aplaudir. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. En ese momento le reconoció que era su Dios. Después que pasó el proceso, después que lo llevó hasta el extremo, a la vergüenza, entonces reconoció que era su Señor y que era su Dios, porque le dio. Pero la parte amarga fue que pasó la vergüenza. No es necesario pasar la vergüenza, es necesario creer a Jesús. Ahora mire esto. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los hombres que no ven y creen son los que tienen fe. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Esto es fe. Llama las cosas que no son como si fueren y tendrás autoridad y propiedad de ellas. Las tomarás, las sujetarás, porque esta es palabra de Dios, no es mi palabra. Ahora escuche esto que dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida eterna juntamente con Él. Este es Jesús el que yo predico, el Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que parte los mares, el Dios que hace, escuche, la cortina de fuego, que hace caer la carne del cielo, que da del agua de beber. Él es la roca misma, la roca que ampara, que protege y que da de beber a los suyos. Él dijo que no desampararía y no dejaría a ninguno de los suyos. Y hasta el día de hoy Jesús sigue cumpliendo su palabra. Amén. Somos nosotros los que no cumplimos. Somos nosotros los infieles. Pero Jesús es fiel desde el principio. Él nos amó primero. Ahora mire esto. Escuche lo que les voy a decir. Es terrible. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de nuestras oraciones? ¿Por qué dudamos de que Dios no nos va a hacer el milagro? Porque hay alguien que está trabajando 24 horas. El diablo trabaja 24 horas para infundir pensamientos en tu mente. Y si usted no es un hombre de oración, si usted no es un hombre que está en la presencia, esos pensamientos influidos por demonios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes del mundo de las tinieblas que operan en los aires. Ellos vienen a poner pensamientos sobre tu cabeza, y cuando ese pensamiento baja a tu corazón y tu corazón coquetea con ese pensamiento, aparece la concupiscencia en tu corazón, y la concupiscencia da luz al pecado. Y el pecado da luz a la muerte espiritual. Así que cuando coquetea el sentimiento de tu corazón con el pensamiento, usted está en peligro. Aparece la concupiscencia en el corazón. Aparece el pecado. Y cuando el pecado es consumado, se convierte en abominación a Dios. Y estás separado de Dios. Y mueres espiritualmente. Por eso una de las cosas que tenemos que cuidar es nuestra mente. Son nuestros pensamientos. ¿Y cómo hacemos eso, pastor? Muy fácil. Yo tengo un código de honor que se llama Cristo. Y todo pensamiento que viene a mi mente
Lo filtro por la palabra, confirmo la palabra, vivo por la palabra, actúo por la palabra, y ese código de honor se llama Cristo. Amén. Vamos a aplaudirlo si lo vas a aplaudir. Así que someto todos mis pensamientos a la cruz. Someto todos mis pensamientos en el nombre de Jesús. Y así automáticamente el tentador, cuando viene a tentarme, cuando viene a ponerme pensamientos que no son, puedo reprenderlos y hacer que retroceda y que desaparezcan de mi mente. Pero si yo oigo estos pensamientos y coqueteo con mis sentimientos y mis sentimientos se aunan a este pensamiento, la carne es débil. Y entonces la carne me hará tropezar. Porque a la carne le gusta sentir. A la carne le gustan muchas cosas. Se supone que moriste con Cristo y moriste en la carne para llevar una vida espiritual. Pero cuando usted deja que los pensamientos y su corazón coquetee con ellos, usted está en peligro. Está en peligro de perderse. Y ya muchos se perdieron. Ya a muchos les desapareció el amor del corazón. Ya muchos escogidos tiraron la cruz y rechazan a Cristo. Habiendo conocido su amor, habiendo conocido su perdón, habiendo conocido su bondad, hoy caminan de espaldas a Jesús. Y yo le digo a estas personas que mientras que los ojos están abiertos, aún hay esperanza. Jesús te está esperando. Jesús quiere reconciliarte contigo. Dile no a esos pensamientos. Resiste el pecado. Reprende al diablo. Reprende al lazo del cazador. Pastor, pero estás explicando, pero no entiendo. Lo que quiero decirte es que cuando tú miras a un hombre ajeno, o cuando tú miras a una mujer ajena, y sentimentalmente coqueteas con ese pensamiento, aparece la concupiscencia en el corazón. Ya pecaste en el corazón porque deseaste a esa mujer ajena o deseaste a ese hombre ajeno. Y cuando aparece este pecado, si sigues arrastrado por los sentimientos del corazón, toma lugar, se consuma el acto. Entonces esto es lo abominable a Dios. Has adulterado. Así de simple. Vamos a ver cómo lo explica el hermano Santiago. Así que Jesús dice en el versículo 31, el hermano dice en el versículo 31, Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Debemos creer en el Señor. Y en su nombre podemos reprender los pensamientos. En su nombre podemos reprender todo acecho del enemigo, toda enfermedad, romper cadenas de maldición, cadenas generacionales, porque recibiste al Espíritu Santo, porque vas a remitir al Espíritu Santo el problema que pueda tener tu prójimo, el clamor o la necesidad de oración, o simplemente aquello que te confesaron. Eres un intercedor entre el cielo y la tierra, y entonces cuando tú remites el problema de la persona a Dios, Dios está en control. Es Dios mismo quien va a obrar. El hombre no hace nada. El hombre es llamado para presentarse delante de Dios, para que traigas la copa de la oración de los santos a Dios, y Dios tome las oraciones y Dios haga, Dios se mueva en su bondad, en su infinito amor, y Él pueda restablecer, Él pueda levantar, Él pueda sanar, Él pueda bendecir, Él pueda añadir lo que está haciendo falta a vuestra vida. Este es el Jesús que yo conozco. Jesús fue a preparar moradas para nosotros, y esas moradas ya están listas, y pronto viene y nos vamos con Él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Santiago capítulo 1 dice lo siguiente. Voy a confirmarles lo que les estoy hablando acerca del pensamiento y de que el corazón, los sentimientos del corazón coquetean con los pensamientos, y luego viene el pecado. Cuando deseas en el corazón a una mujer ajena es porque la vistes. Primero la vistes para poderla desear, y luego te interesaste, y luego sentimentalmente coqueteaste con el pensamiento,
Y el pensamiento fue influido, fue puesto. Ese pensamiento no debería estar ahí porque tú eres un hombre casado y no haces nada mirando a una mujer casada. No deberías mirar a una mujer casada. Pero cuando el hombre está falto de oración, cuando el hombre no tiene el código que yo tengo, y mi código es Cristo, Cristo camina conmigo, Cristo va conmigo, Cristo se sienta a la mesa conmigo, Cristo bebe conmigo, Cristo maneja el auto conmigo, y a donde voy, voy con Cristo. Cuando mi familia va conmigo, el primero que se monta en el auto es Cristo. Cuando yo tengo esta protección, cuando yo tengo esta confianza puesta en Jesús, ningún pensamiento del diablo puede bombardear mi mente. Cuando yo estoy confiado en Jesús, ningún pensamiento ajeno a la voluntad de Dios puede entrar en mi cabeza. Porque hay un código, hay un nombre en mi frente y se llama Jesús de Nazaret. Se llama el Señor, el Salvador, el Adonai, el principio y el fin, el primero y el postrero. El gran yo soy está conmigo y va conmigo. Satanás no tiene oportunidad. He vencido a la carne en él. He crucificado la carne con mis pasiones y mis deseos cuando tengo a Cristo en mi mente. Vamos a aplaudirlo. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Confirmemos. Dice Santiago en el capítulo 1, mis queridos hermanos de la internet, por favor compartan, conviértese en un canal de bendición. Yo no hago esto por dinero, no estoy interesado, solamente quiero que conozcan la palabra de Dios, que conozcan el evangelio verdadero de Jesús, para que usted sea salvo y los suyos sean salvos, para que resplandezca la luz y la esperanza en tu vida y en la vida de los tuyos, para que tengas una ciudadanía celestial. Para ello predico yo, por tu alma, por amor a la cruz, por amor a la obra de Jesús. Por eso predico yo, porque te amo, mi hermano. Y este mensaje puede salvar a cualquiera de la muerte. Este mensaje puede salvar a cualquiera que está en depresión. Porque si entiende este mensaje, reprenderá ese pensamiento de muerte, de aniquilación, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está enfermo, conociendo este mensaje, dirá: en el nombre de Jesús yo reprendo toda enfermedad, y la enfermedad se va a secar y va a salir de ese cuerpo. Si hay un matrimonio que está en problema y escucha esta predicación, ese matrimonio va a sanar en el nombre de Jesús. Porque esa persona va a confiar en Jesús y Jesús va a comenzar a obrar de una manera sobrenatural, de una manera invisible. Porque esto es solamente para los que creen en Jesús. Vamos a aplaudirlo. Bienaventurado el varón. Escuche esto, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pastor, usted es tentado. Todo el tiempo soy tentado. Cuando ando solo, cuando ando con mi esposa, cuando ando con mis hijos, cuando estoy en la calle, cuando me paseo por el mundo haciendo mis diligencias, vienen pensamientos, pero ellos no pueden penetrar, porque la coraza, el escudo que está en mí, se llama Jesús. Amén. Todo el tiempo soy tentado. Todo el tiempo voy a ser tentado porque estoy en un cuerpo de carne que siente, que padece y que tiene necesidad, así como tú también. Pero por causa de Jesús, la carne ha muerto en mí. Por causa de la cruz, he crucificado mi carne. Amén. Ahora mire lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Vamos a aplaudir a Jesús. Necesitamos. Vamos a aplaudir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! El hermano nos enseña algo grande. Bienaventurado significa doblemente bendecido será el hombre o la mujer que resiste la tentación. ¿Por qué? Porque recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando tú amas a Dios, usted guarda la voluntad del Padre. Usted camina en la verdad. Usted no se engaña usted mismo ni engaña a nadie. Usted simplemente hace las cosas en justicia. La justicia significa vivir por la palabra,
vivir por el consejo de Dios, actuar por la palabra, hablar por la palabra, caminar por la palabra, filtrar tus pensamientos por la palabra. Y entonces el diablo jamás podrá poner tropiezo en tu camino. Amén. Y todas las cosas te saldrán bien. Así que esta promesa agárrala para ti. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Y Jesús está viniendo. Que Dios prometió. Es una promesa, mis hermanos. Amén. A los que le aman. ¿Y quiénes son los que aman a Jesús? Los que guardan sus mandamientos. Pero los hombres sacaron los mandamientos de la casa, de las instituciones, de las organizaciones, de la iglesia misma sacaron los mandamientos. Y Jesús dice que el que me ama es el que guarda mi palabra, es el que guarda mis mandamientos y los hace. Entonces el Padre y yo vendremos a hacer morada con Él. Si usted quiere estar en las moradas celestiales, usted debe hacer obediencia a la voluntad del Padre. Así de simple. Esta promesa es para ti y para mí, pero tenemos que amarlo. Si usted ama a Jesús, usted hace la voluntad del Padre. Y tendrás un código de honor que se llama rectitud, que se llama honestidad, que se llama claridad, transparencia. Y contra esto el diablo no puede. Porque él es un engañador, porque él engaña desde el principio. El poder del discernimiento por el Espíritu estará en tu mente. Estarás entendido, estarás apercibido de todas las circunstancias que se mueven en tu entorno. Por eso es necesario resistir la tentación, resistir al tentador que va a venir y no desfallecer. Y si usted no puede, usted sola, llame al hermano, llame al pastor y dígale: pastor, ore por mí. Llame al vecino que es cristiano: hermano, mire, venga, vamos a orar. Tengo necesidad de oración. Abra la boca. Jesús dice: pide y se os dará. Pide bien y se os dará. Amén. Ahora mire lo que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se da cuenta? Cuando viene tu pensamiento y cuando tu corazón coquetea con el pensamiento, ahí sale la concupiscencia y es atraído y es seducido y cae en el pecado. Esto es maravilloso. Dios es bueno. Así que esta enseñanza de hoy nos muestra que podemos reprender el mal. Nos muestra que podemos reprender el pensamiento que quiere tomar cabida en nuestro corazón. Y que podemos protegernos tan solo invocando un solo nombre: el nombre de Jesús. Amén. Ahora mire lo que dice la palabra. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. ¿Se da cuenta? Cuando el pensamiento y el corazón coquetearon y ambos están de acuerdo, ya hay pecado. Viste la mujer, dijiste: sí, está bien buena, y luego te acercas a ella, sentimentalmente unificas el pensamiento y el sentimiento del corazón y vienes y la deseas. Apareció la concupiscencia, el pecado en tu corazón. Luego viene el desborde. El desborde es cuando usted llega al acto, cuando usted consuma el hecho. Ahí se convierte en abominación a Dios. Ya adulteraste. Este es un ejemplo que estoy poniendo para que entendamos cómo es que funciona. El diablo lanza los dardos de fuego. Si tu mente no está protegida, si tu mente no tiene a Jesús, ese dardo va a entrar en ti y ese pensamiento va a socavar hasta llegar a tu corazón. Te va a irritar, vas a odiar, vas a pelear, cualquier cosa se va a manifestar dependiendo del pensamiento y dependiendo de la intención del pensamiento. Hay que saber de dónde viene el pensamiento, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de amor, porque el pensamiento de Dios es paz, porque el pensamiento de Dios, escuche, es igualdad. Ahora mire esto y preste atención. Dice:
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Es lo que yo estoy explicando. Esto lo explicaba el hermano Santiago. Si queremos ser buenos cristianos, hombres de Dios y mujeres de Dios, debemos protegernos con la sangre de Jesús. Ese es nuestro código verdadero. Invitar a Jesús a comer, invitar a Jesús a pasear con nosotros, invitar a Jesús en la relación matrimonial, invitar a Jesús en el camino, preguntarle a Dios si este hombre me conviene o no me conviene. Dejar que Dios tome control de tu vida, poner nuestra confianza en Él. Si yo tuviera que irme a dormir y me ponen una piedra, yo pondría mi cabeza en la piedra y le aseguro que dormiría enseguida, porque estoy confiado en la roca, y la roca es Cristo. Dije algo similar, pero lo que quiero decirles es que ¿dónde está vuestra confianza? Si vuestra confianza está en el Señor verdaderamente, ningún dardo tocará tu mente. El escudo estará allí y Jesús te protegerá. Jesús te guiará por sendas de verdad y de justicia, y todas tus cosas saldrán bien. Serás prosperado porque Él lo dijo y yo lo creí, y así yo vivo. Ahora mire lo que dice. Oye, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios te dijo, eso es lo que se va a cumplir en tu vida. Dios te va a levantar y te va a usar grandemente. Y eso va a pasar. Aunque te esconda, ya Dios te puso el dedo y hay una promesa sobre ti. Y no te vas a morir antes, sino hasta cuando se cumpla la promesa que Dios te dio. Este es el Dios que yo conozco. Este es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es mi Dios. Este es el Dios de los gentiles. El Dios que convierte el agua en vino. El Dios de las imposibilidades está en mi vida, y ahora está en tu vida y en la vida de cada uno de ustedes. Ahora mire lo que dice. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Dígale al que está a su lado, somos su primicia. Eso significa que somos los primeros. No somos los últimos. No somos cualquier cosa. Somos los primeros de Dios. Diga conmigo, somos los amados de Dios. Somos su pueblo. Somos la niña de sus ojos. Amo a Jesús. Soy ciudadano del reino de los cielos. Y espero su venida. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bueno es el Señor. Ahora miren lo que dice la palabra. Dice esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Vamos a oír a Dios. Escuchemos más para que podamos entender más. La fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. Más escucha la palabra de Dios, más te activa, más te integra, más es el campo de defensa, más es tu protección, más es amplio el camino por donde vas a transitar agarrado de la mano de Jesús. Más grande es tu bendición. Vamos a aplaudirlo. Ahora mire esto. Escuche. Todo hombre sea pronto para oír. Comprende más. Cuando oyes más, toleras más. Y cuando entiendes más, tratas mejor la situación. Ahora mire lo que dice después. Tardo para hablar. El problema es que queremos hablar y a veces vemos que otro está hablando y abordamos lo que el otro está hablando. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta muy grave, porque eso lo usa el diablo. Ese es un tipo de pensamiento que pone en tu mente para que vivas acelerado, y entonces el enemigo saca provecho de ello, para que no haya armonía, para que no haya comunicación, para que haya una disensión entre las personas y se irriten y pleiten, entren en contiendas. El lazo del cazador está tendido. Si usted le da legalidad al maligno,